Bienvenidos al quinto encuentro global. Hoy estamos en nuestro tercer workshop del día. Estamos felices porque estamos pendientes de que el 20-21 de septiembre vamos a reunirnos todos los inscritos. Si no te has inscrito, estás a tiempo para vernos en este quinto encuentro global en España, en Torremolinos, que este año España es el país anfitrión. Gracias por estar aquí, por colaborar, por querer vernos todos. Yo estoy muy contenta y todo el equipo de Encuentro Global desde el inicio mucho más. Bueno, ahora mismo estamos aquí en presencia de la maestra Teresa Lanza, que ha tenido su presentación, para que por si alguien más quiere volver a saber más de ella, el día 18 de julio. Y todos los workshops que se hacen están grabados en nuestro canal de YouTube, así que si quieres saber más de Teresa Lanza, que su presentación estuvo bellísima, el 18 de julio lo podemos encontrar allí. Y hoy Teresa está con nosotros para hablarnos de un tema muy pendiente, que es el tema de los ídolos. Le hemos preguntado a Teresa qué es un ídolo y qué consecuencias tenemos en nuestras vidas cuando intentamos depender de ellos. Así que Teresa, te doy la bienvenida. Gracias por estar en el Encuentro Global. Este es tu workshop, tiene 50 minutos y me va a encantar escucharte, igual que todos los presentes. Adelante, el micrófono es tuyo. Hola, feliz tarde, feliz noche, feliz día, mundo querido. Eh, Antes de iniciar, voy a pedirles un breve tiempo de silencio. Vamos a practicar el ejercicio de hoy, el repaso, que está, como todos, fabuloso. Entonces, les voy a pedir esos 2 minutitos de silencio. El ejercicio inicia: no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Tomamos una respiración profunda y sentimos: no hay más paz que la paz de Dios. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Respiramos profundamente y pues les doy la bienvenida y las gracias por acompañarme en esta presentación, para que juntos descubramos qué hago yo aquí, porque la verdad no lo sé. Ya les dije antes que Antonia es la que me trae. Pues sí, mi título es ¿qué es un ídolo? Consecuencias de depender de ellos. Y es tan importante el orden en que han presentado los títulos de cada workshop, que sin duda, pues, Damián y las dos chicas tocaron puntos de esta ponencia, porque vamos encadenados, vamos en una correlación que no las podemos romper. Entonces, antes de iniciar con lo del curso, yo busqué, según la Real Academia Española, qué es un ídolo. Y ese es un ídolo de cosa amada, entre comillas, o admirada con exaltación. Entonces, según esta definición, podemos decir que los dioses son todos aquellos objetos o personas
sujetos a mi adoración, hacia los cuales mi corazón engañado y confundido me impulsa a seguir con vehemencia, sin mirar las consecuencias de eso que estoy sintiendo, de eso que estoy haciendo. Ahora, ¿cómo formamos nosotros un ídolo? Vamos a hacer un rápido ejercicio mental. Vamos a imaginar que somos niños y tenemos en nuestras manos masa, una masa moldeable, arcilla, barro, aquí en Venezuela lo llamamos plastilina, arcilla polimérica, no importa, tenemos en nuestras manos cualquier masa y yo voy a hacer a mi antojo, con absoluta libertad, las figuras que yo quiera. Voy a crear unos muñequitos a los que llamo mamá y papá. Voy a crear unos muñequitos a los que voy a llamar, estos son mis hermanos, esta es mi familia. Después creo otros muñequitos que digo, estos son los hijos que voy a tener. Hago figuritas, hago carros, casas, hago un edificio, hago aviones, hago perritos, gaticos, porque serán mis mascotas. Hago todo un mundo de imágenes con mis manos. Yo las fabriqué, son mías, ¿verdad? Y después eso como que se me olvidó. Mi mente está tan confundida que yo le otorgo a todas esas imágenes que ya yo fabriqué, le otorgo, como dicen los primeros ejercicios del curso, todo el significado que tienen para mí. Y con ese significado les estoy dando poder. Eso ahora tiene el poder de controlar mi vida. Se vuelven mis ídolos. ¿Por qué ocurre esto? Porque esa es mi manera de retar a Dios. Estoy retando a Dios porque creo que Él me abandonó, porque me creo separada de Él. Entonces convierto esas imágenes que yo fabriqué, esos pequeños trocitos de barro, los convierto en mis ídolos, para así autoconvencerme de que mis fabricaciones de barro son más altas y más grandes que Dios. Y de esa manera yo mantengo mi atención totalmente desviada de Dios. No tengo nada que ver con ese Señor que me abandonó. Qué locura, ¿verdad? Una mente absolutamente confundida. Y así pues hemos venido fabricando y creyendo cualquier cantidad de ídolos diferentes. Ídolos tangibles e ídolos intangibles. Podemos, y de hecho tenemos relaciones especiales, ídolos, perdón, en nuestras relaciones especiales. Tenemos, los padres fueron los primeros ídolos de los niños. Ya estábamos fabricando ídolos. Y hay casos en los que ya de adultos yo sigo idolatrando a mamá o a papá, que no es amando, ¿ok? Sigo en una idolatría, en una cosa de que le entrego a ellos la estrella de mi felicidad. Absolutamente loco. Pero también, además de papá y mamá, convierto en ídolos a mis hijos, si los tengo. Convierto en ídolo a mi pareja, si la tengo. Convierto en ídolo a mis amigos, a los artistas, porque ellos están ahora en la obligación de acompañarme y de hacerme feliz. Si ellos no hacen lo que yo quiero, oh Dios, siempre estoy demandando algo, pero también hay detrás de eso un deseo de ser especial. Quiero que ellos llenen el vacío que yo siento de Dios. Esa es la única razón por la cual yo voy fabricando ídolos continuamente. Hemos hecho ídolos de las sustancias a las que nos hacemos adictos. El cigarrillo, la droga, el alcohol, los mismos alimentos que decía recién una de las chicas que se dio cuenta que estaba adicta a la comida.
Nos hacemos adictos a los juegos, juegos en línea, juegos presenciales, no importa. Pero siento que no puedo vivir si pasa un día en el que no juego, en el que no tomo. Y no me doy cuenta que eso está controlando mi vida. Hago ídolos del entretenimiento, que ahora tenemos las computadoras, los teléfonos, las redes sociales, se han vuelto, o sea, pareciera que es el único amigo, los teléfonos y las redes sociales de muchísimas personas, no solo de los jóvenes, porque hay mucha gente adulta y adulta grande que pues es una cosa impresionante. Nos hemos hecho adictos a diferentes cosas, a tener el mejor auto, a tener la ropa más costosa, el mejor calzado, comprar colecciones de zapatos porque tengo que cambiármelos a diario, las carteras, algunas mujeres, porque tengo la colección más espectacular de X, lo que sea. Cuando nuestro ego se vuelve más irascible, es muy común. Un ídolo, wow, es increíble. El ídolo de la enfermedad. Le rendimos un culto impresionante a estar enfermo. Hablo enfermedad, comento enfermedad, sueño con la enfermedad. Dios, desde que me levanto estamos en taca, 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 taca. Y con la enfermedad, pues le estoy rindiendo culto a la muerte, con todos los pensamientos locos que pueden pasar por mi mente estando en eso. Le rendimos culto en algunas ocasiones al éxito profesional o personal que podamos alcanzar. Conozco personas que son realmente adictas a estar estudiando, a leer, a saber más, a poder decir con muchísimo orgullo, yo entré en esta empresa, yo entré en esta fábrica, en el cargo tal, después fui el gerente, después fui el dueño, después fui no sé qué, pero siempre que escalo uno, quiero el siguiente. Siempre que escalo un nivel, quiero el siguiente. Como bien lo decía Damián, parece que nunca llego a satisfacer, porque no lo voy a satisfacer con lo que está afuera. Nunca, no lo voy a lograr. Es común también ver una adicción ahorita que pareciera que no es, pero es a nuestro cuerpo y a los placeres de la vida. O sea, vemos personas que se hacen cirugías una tras otra para cambiar ese cuerpo que realmente lo que estoy es odiándolo. Hago dietas extremas, me invento una, la otra, voy a la siguiente, no sé qué, por rendirle tributo a mi cuerpo. Ejercicios físicos de manera con una demanda extremada, a mi juicio, lógicamente. Una desesperación por conservar una autoimagen y lo que llaman amor propio o ahora empoderamiento, que pareciera que me llevo a todo el mundo por delante hasta lograr ese objetivo, que tampoco va a satisfacer ese vacío que estoy sintiendo. Hay otro que es común y del que debemos mantenernos alerta, que es la adicción a la espiritualidad, pero porque quiero parecer mejor maestro que yo estudié más, yo estoy despierto, yo soy un ser elevado, yo soy, yo soy, yo soy. Oh Dios. Ya tocaba Damián también el tema del dinero. Es un ídolo que hemos hecho desde niños, lo escuchamos en casa, si tengo, no tengo, hoy puedo, mañana no puedo. Entonces el dinero le rindo culto cuando no lo tengo y lo quiero tener. Cuando puedo tener medianamente lo que necesito, ok, pero siempre estoy buscando más, siempre estoy detrás de él. Y cuando ya tengo bastante, en mi mente confundida, entonces tengo el estrés de no perderlo, de no gastarlo.
Y es que la lista puede ser enorme, la lista puede ser interminable. Y es que nada de esto que yo he podido mencionar no es ni bueno ni malo. El punto es desde dónde yo estoy haciendo, pensando y sintiendo las cosas que tengo o que no tengo. Desde dónde estoy parada. Porque generalmente cuando esto se me ha vuelto una adicción es porque yo lo estoy haciendo, escuchando, dándole oído únicamente a la loca promesa del ego que me dice, busca, pero no halle. Sigue buscando, dale por aquí que por ahí no vas a encontrar nada, pero sigue. Y yo quiero escuchar esa voz, porque es lógico que todos los que hemos venido aquí, de una o de otra manera, hemos estado buscando la felicidad para nuestras vidas. El detalle es en que la hemos buscado en el lugar equivocado. Y por eso nuestra búsqueda termina causándonos mucho dolor y sufrimiento, porque estamos buscando la felicidad en lo que el curso llama los ídolos, que define, en una parte el libro lo define como cualquier cosa externa en la que yo esté depositando mi esperanza de paz. Cualquier cosa externa a mí en la que yo esté depositando mi paz y mi felicidad. Pero en la lección 70, Jesús nos dice, nada externo a ti puede salvarte, ni nada externo a ti puede brindarte paz. Nada externo a ti puede hacerte daño, perturbar tu paz o disgustarte en modo alguno. Y constantemente el curso nos está explicando que no hay nada externo a ti, no hay nada externo a mí. Pero cuando el libro habla de esto, no se refiere a mi yo cuerpo, no se refiere a mi personalidad. Está hablando de mi ser. No hay nada externo a mi ser que me pueda brindar paz. No lo hay. Entonces, ya obviamente tenemos claro que un ídolo es cualquier cosa con la que yo intento reemplazar el amor de Dios, con la que yo intento tapar la verdad y mi verdadero ser. Los ídolos son las ilusiones con las que yo quiero borrar por completo mi realidad, de la forma que sea que adopte este ídolo. Póngalo como yo lo quiera poner. Pero entonces viene el curso nuevamente y me recuerda, no dejes que las formas que adopten te engañen, pues los ídolos no son sino sustitutos de tu realidad. Ahora bien, ¿por qué hemos inventado ídolos? ¿Para qué? Porque tengo un enorme vacío, porque tengo una creencia enorme en la escasez, en la carencia, en que a mí me falta algo, en que hay algo erróneo en mí. En resumen, yo siempre estoy fabricando ídolos para tapar mi creencia en la separación de Dios. Qué locura, ¿verdad? En mi experiencia personal, y estoy segura que en la de casi todos, hemos estado buscando la felicidad en las ilusiones, continuamente, en los ídolos que ya mencionamos, y sufrimos mucho. Cuando uno o dos o varios de esos ídolos se nos caen, se desmoronan como figuritas de arena en la orilla del mar. Al llegar la primera ola, ha desaparecido ese enorme castillo que yo había inventado. Porque era una ilusión.
porque lo estoy buscando en mi emoción, una parte de la mente que fabrica los ídolos, los busca, se complace, se goza en el sufrimiento que le va a dar los ídolos, y hay otra parte de mi mente, que es mi mente recta, que está clara, que solo puede hablar de paz. Pero esta parte que está clara jamás va a luchar contra lo que yo he querido creer. Jamás se va a enfrentar a mí. Jamás me va a decir, vente que yo te tengo, porque eso sería atacarme. Y Dios, nuestro Padre amado, Jesús, nuestro Espíritu Santo, que todos son nuestra mente recta, jamás, pero jamás va a atacar a su Hijo. Entonces, Él lo que hace es esperar pacientemente a que yo tome conciencia y pueda decir, sí, verdad, regreso. Pero mientras yo no tomo conciencia, el ego está haciendo fiesta, está haciendo de la suya y está diciéndome que puedo obtener toda la paz del cielo en mis ídolos. Ellos me van a dar paz, me van a dar dinero, me van a dar amor, me van a dar satisfacción, me van a dar lo que sea. Pero es totalmente imposible que eso sea verdad. Absolutamente imposible. Pero también, gracias a Dios, Jesús en el libro continuamente nos está diciendo, siempre puedes elegir de nuevo. Siempre puedes tomar otra decisión. Siempre puedes recordar esa parte de tu mente que está intacta. ¿Y cómo lo hago? Haciendo uso de la llave de la felicidad que tengo conmigo, haciendo uso del perdón, muy amorosamente, muy suavemente para regresar a mi hogar. Porque en la práctica del curso, él nunca nos va a pedir que abandonemos una ilusión, un ídolo que nosotros estamos valorando. Nunca lo va a hacer porque sería atacarnos. Eso sería un sacrificio. Y solo estaría reforzando mi creencia en la separación, en la escasez, en el sufrimiento, en la pérdida. Lo que nos pide, en cambio, es que en mi nueva elección yo me dé cuenta de que solo son ilusiones y de que nosotros las fabricamos. Entonces, por lo tanto, no tienen ningún valor, más que el que yo misma le di. Pero en mi reconocimiento puedo obtener el milagro de soltar los ídolos. ¿Y cómo logro yo salir de esos ídolos? En el momento en el que me doy cuenta que voy tras los ídolos, que me aferro a ellos, que busco continuamente un ídolo aquí, uno allá, uno más allá, en ese instante yo debo tomar conciencia para poder reconocer, primero, que los ídolos no me hacen feliz, ni me están dando la paz que yo busco. Y también, después de haber hecho este reconocimiento sincero de yo con yo, de mí para mí, entonces me hago con absoluta honestidad la siguiente pregunta. ¿Realmente deseo ir tras este ídolo en lugar de sentir y conocer y vivir en paz? Y como tercer punto, cuando yo entiendo, cuando yo siento que mi felicidad depende de mi capacidad de sentir y de extender el amor para recordar el amor que soy, se le acabó el juego a los ídolos. Se acabó el show, cerraron la tarima. Ya no hay más nada que buscar allí. Es ahí, en ese momento, en que yo puedo estar dispuesta a dejar que el milagro ocurra, a dejar que el amor que hay en mi mente aflore, yo lo pueda sentir y lo pueda extender. Y eso lo voy a lograr únicamente
haciendo uso del perdón. Adivinen qué, se fue la energía eléctrica, pero continuamos. No pasa nada. Ok. Eso lo puedo lograr solamente haciendo uso del perdón, del silencio mental y de mi disposición a recordar la verdad. Podré entender entonces solo desde esa disposición cuando el curso me dice más adelante, ¿qué es un ídolo? Y me dice con absoluta firmeza, un ídolo no es nada. Se necesita creer en él para que parezca cobrar vida, solo para que parezca, pero no la tiene. Un ídolo no es nada. En mi experiencia con los ídolos les voy a contar de uno que me di cuenta que fue, wow, ocurrió todos estos 3 pasos que les estaba narrando ahorita. Hace unos años, cuando aquí en Venezuela las cosas se comenzaron a poner difíciles, teníamos gente en la calle con protestas. Bueno, fueron años bastante rudos que vivimos, con mucha violencia y yo sí, me hice adicta a una red social porque estaba esperando que esa red me diera la noticia que yo quería. Estaba empeñada en que así fuera. Entonces, en lo que despertaba en la mañana, corría al teléfono para ver si había ocurrido de noche, lo que yo, lo que yo quería. Empezaba mi jornada del día tal, pero no podía tener un momentico libre porque corría nuevamente a ver si había ocurrido. En la noche, cuando terminaba mi trabajo, todo esto, la cena, la cosa, que iba a la cama, era con el teléfono, pero era una avidez buscando esa noticia que yo quería. Hasta que llegó un momento en que dije, ¿qué es esto? Estoy cansada. Esto no puede ser. O sea, esta red, este aparatico, este teléfono está controlando mi vida. Yo no vivo si no es para esto. Esto no es lo que yo quiero para mí, en absoluto. En absoluto. Elijo la paz de Dios, yo elijo de nuevo. Y solo allí, sin dolor, sin sacrificio, salí completamente de esa ilusión, de esa adicción. Recientemente me di cuenta de otra. Yo les comenté en mi presentación que yo vivo sola y la verdad es que soy como ermitaña. O sea, no me gusta salir. eh, de hecho, me invitan a veces a algunas fiestas y no voy. Siempre tengo un cuento raro para no salir. Pero me iba a reunir con unas amigas que hacía rato que no nos veíamos. Y hay una de ellas que habla y habla y habla mucho. Entonces, cuando ella está hablando, yo me pillo a mí misma con un jueguito en el teléfono al que estaba realmente adicta, un jueguito de palabras, de armar palabras y no sé qué. Y aquí en casa yo decía, cuando llegue al nivel tal, lo elimino. Mentira. Es como venía diciendo Damián en su presentación. Llegaba a ese nivel y no, voy a uno más alto y después lo elimino y no lo hacía. Pero me di cuenta cuando estaba reunida con esas 2 amigas que en lugar de estar en presente con ellas, yo estaba jugando con el teléfono. Y en ese momento dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es esto, Dios? Vuelvo a elegir de nuevo. Y así, pues, volvió a ocurrir el milagro. Salí de eso sin que eso representara un sacrificio o que yo luego quisiera volver y, ay, Dios mío, lo dejé, pero mañana voy, no sé qué. O sea, no, en absoluto. Pero es cuando yo hago ese reconocimiento en mí, qué es lo que quiero. Depender de lo que yo fabriqué o experimentar la paz de Dios y extender el amor, que es lo que finalmente yo soy. Entonces, para sentir esto, para experienciar esto, yo los quiero invitar a hacer un ejercicio,
hacer una práctica, una meditación de las que nos dejaron nuestros amadísimos maestros Carlos y Margot Medina, que se llama Un viaje sin equipaje, con alguna que otra variación, pero básicamente son las enseñanzas de nuestros maestros. Entonces, yo los invito muy amorosamente a ir a nuestro encuentro con Dios. Hagamos todos un ejercicio terapéutico. Vamos a tomar una respiración profunda y vamos a hacer silencio mental. Vamos a respirar suave y lentamente, sintiendo. Vamos a hacer uso de nuestros 5 sentidos para separarnos de los pensamientos no amorosos. Vamos a sentir con nuestra respiración los olores que hay en el ambiente. Vamos a sentir el sabor que hay en este momento en nuestra boca. Vamos a sentir todos los sonidos, el de mi voz o cualquier otro sonido que llegue hasta ustedes. Solamente lo incorporan. Van a sentir la temperatura que hay en el ambiente a través de su piel. Y aunque sus ojitos estén cerrados o estén abiertos, según ustedes lo hayan dispuesto, sean conscientes de que podemos percibir imágenes en perfecto color y movimiento, con luces y sombras. Respira y siente. Conviértete en un observador de ti mismo y de tu relación con las personas y con el ambiente. Trae a tu mente las veces en las que has corrido buscando ídolos, en las que vas tras ellos, buscando que ellos te den la paz y la felicidad que no lograbas sentir. Trae a tu mente esos momentos y vas uno tras otro, un ídolo tras otro, buscando que ellos completen lo que no pueden lograr. Observa en tu mente todas las emociones que sentiste cuando esos ídolos se desmoronaron frente a ti. Siéntelo. Respira y siente. Y ahora, con la mayor disposición, con una decisión firme, te propones a soltar y a desprenderte de todos los ídolos que ya tienes claramente identificados y también de aquellos que estás guardando con mucho recelo en tu mente porque no, este no lo voy a tocar. No, ese también. Ese también. A todos esos ídolos a los que yo les he dado tanto valor y que me han limitado en mi proceso de amor y de expansión. Respira y siente. Despréndete de todo lo que tú crees que sabes, de tus estudios, tus títulos, todo lo que te han dicho. Despréndete de todo lo intelectual que hasta ahora has manejado, hasta el punto en que puedas con absoluta honestidad decir, yo no sé nada. Despréndete ahora de todo lo que has creído que eres,
de todos los conceptos, ideas y calificativos que tienes de ti misma, de ti mismo, de lo importante que tú has creído que es tener un cuerpo perfecto. Despídete de todo eso. Y ahora despréndete de tus padres, de tus hermanos, de tu pareja si la tienes, de tus hijos si los tienes, de tus nietos si están en tu vida. Y fíjate lo que estás sintiendo en la medida en que los vas soltando y los vas dejando. Despréndete ahora de tu profesión, de tu empleo, de todos tus estudios, de tus proyectos, de tu empresa, de tu currículum, de tu emprendimiento. Vamos a desprendernos ahora de todas las propiedades que tenemos, del carro, de la casa, de las joyas. Suelta el dinero. Despréndete de los documentos que atestiguan que tienes unas propiedades. Despréndete de tu ropa, de tus zapatos, de tus carteras. Despréndete de todo. Respira y siente. Despréndete de todo lo que para ti tiene valor en este mundo, de todo lo que es muy querido para ti. Despréndete del teléfono, de la computadora, de la música. Despréndete de los juegos, de los deportes. Despréndete de todos los archivos digitales, de las fotos. Despréndete de los videos. Deshazte de las redes sociales. Despréndete de la ciudad donde vives, de sus calles, de sus habitantes. Suelta el país donde habitas. Despréndete del continente y del planeta mismo. Despréndete de tu cuerpo, del espacio y del tiempo. Despréndete de todo. Que no quede nada. No te guardes nada. Y siente todas las emociones que se movilizan en ti con todo lo que estás desprendiendo o soltando. Suelta todo en tu mundo. No te quedes con nada. No guardes nada. No evadas ninguna emoción. Siéntelas sin pensar. Respira y siéntelo. Despréndete de todo. Que no quede nada. Entrega hasta tu último pensamiento y siente. Siente desde el silencio de tu mente, escuchando las siguientes preguntas y permitiendo que las respuestas surjan a través de tu ser. ¿Qué era la vida que acabas de dejar? ¿Qué es ese mundo del cual te acabas de desprender? ¿Qué son los ídolos de dolor, enfermedad y muerte? ¿Qué son los ídolos
de las posesiones, las relaciones, el dinero. ¿Quién eres? Si ya no estás en este mundo, ¿dónde estás ahora? ¿Qué es Dios? ¿Ya estoy completa o completo con Dios? Ahora que tienes todas las respuestas, siéntelas. Medita sobre ellas y toma conciencia que todas han surgido de ti. Encuéntralas en el silencio profundo del presente y por siempre todo lo demás se te dará por añadidura. Respira, respira y vas a disponerte a regresar a tu mundo, pero con algunos cambios. Ahora, todo lo que decidas recrear en este mundo, en lugar de llamarlo por ese nombre que le habías dado, llámalo ahora amor. A todo y a todos, llámalos ahora amor. Recuerda, el amor está en todo lo que vemos. Dios, el amor, la energía divina está en todo lo que vemos. Está en todas partes. Dios está en el presente eterno. Toma una respiración profunda. Siente y disfruta de todos los discernimientos y de todas las bendiciones que te acabas de regalar. Agradece todos los años que te has ahorrado en tu disposición de regresar hoy al hogar. Y ahora que estás dispuesta a regresar, recrea de nuevo en tu mente el mundo que te rodea. Mueve lentamente tus brazos, tus manos, tus pies. Y cuando estés dispuesto, eres bienvenido a tu nueva ilusión de amor. Muchas gracias por la experiencia, recordándole a todos los amores que están aquí que Teresa nos va a acompañar en el encuentro global en los días 20 y 21 de septiembre con una dinámica vivencial de este estilo, como va a haber 9 a lo largo del encuentro global presencial y online, porque algunas muy pocas van a ser online. Teresa va a ser una de ellas, a menos que se decida venir. Y a lo mejor la tenemos entre nosotros, no lo sabemos. Amor, Solamente amor, tiene amor. que elegir de nuevo, ya lo he dicho. Amor, amor, Así, amor. así que te esperamos, amor. Muchísimas gracias, mi querida Teresa, por esta intervención tan bonita y bueno, no nada más que decirte que gracias por aceptar la invitación. Sí es cierto que te he empujado en algunas oportunidades porque hay como tú algunos que son ya maestros, porque el maestro es el que se atreve a enseñar con sus experiencias
lo que sabe que está recibiendo y tiene que dar y aparta su ego. Y algunos, no eres tú la única, tenía ese miedito ¿sabes? Cosita de, y lo hago, sí, hay que hacerlo, porque es así, porque Dios te necesita. El curso nos dice, Dios nos necesita completo, o sea, los ojos que te has inventado, la voz que te has inventado, las manos que te has inventado, todo eso lo necesitas para dar fe. El curso también dice, tu función especial aquí es demostrar que Dios no está loco. No importa cómo lo hagas, pero hazlo. ¿Has leído esa parte? Así lo dice. Así que, Sí, pues, claro. muchísimas gracias, mi querida Teresa. Te esperamos en los próximos workshops para acompañarnos cuando tus compañeros están aquí exponiendo. Sabes que este workshop queda grabado en nuestro canal de YouTube, Encuentro Global UCDM, y también en la página web, ¿ok? Así que lo puedes referir, lo pueden entregar, todos los que lo están viendo lo podemos reenviar desde el canal de YouTube, es muy, muy fácil, porque siempre tenemos a alguien pendiente de, oye, si fulanito hubiese escuchado esto, y pum, lo podemos reenviar. Esa es la idea de estar en el canal de YouTube, que se pueda extender. Es lo que está, parte de lo que está haciendo Encuentro Global, que podamos extender al mundo, porque algunos que quisieron estar aquí no pueden estar, otros ni siquiera lo saben porque no les ha llegado el mensaje, y quizá a través de uno de estos videos grabados pues lo van a saber. Así que de nuevo, gracias, muchísimas bendiciones. Aquí, si alguien me ayuda con el chat, porque aquí hay cosas que quizá te dicen, ¿dónde podemos encontrar a Teresa? No, bueno, no lo sé. Ah, no, perdón. Gracias, Teresa. Bellísimo el ejercicio. Que Dios te bendiga. Te quiero, todos tus amigos, compañeros. Gracias, Teresa. Gracias, mi hermano. Bellísimo todo. Bueno, pues muchísimas gracias. Les repito que Teresa hizo el 18 de julio su workshop de presentación y también lo tenemos en YouTube. Así que te dejo que te despidas y hasta otra oportunidad. ¿Quieres decir algo para despedirte? Gracias, gracias a todos ustedes por la oportunidad, a los que se quedaron a escuchar, a compartir con nosotros. Pues me encuentran en la comunidad. eh, Ahí estoy. Y si no me encuentran bien, llamen a Jorge, que él sí me va a encontrar. Jorge lo sabe todo, Jorge nos ayuda con todo. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por su amor, por su luz, por permitirme extender lo que soy. Amén. Y que se haga por mucho más tiempo, en un tiempo. Pues muchísimas gracias, Teresa. Gracias a todos por acompañarnos. Hasta aquí llegan los workshops de hoy. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes, si tienen a bien. El calendario está en el área de actividades en la página de Encuentro Global. Y bueno, seguimos a tu disposición por aquí del comité eh, completo. Iba a decir de España, pero completo, a la orden. ¿Ok? Gracias y buenas tardes.